bienvenidos a Terapia de Shock. Como habíamos acordado la semana pasada, hoy vamos a conversar sobre las características de cada uno de los candidatos, los del Partido Demócrata y el Partido Republicano, para las próximas elecciones que van a ser el martes que viene en los Estados Unidos. Vamos a empezar, bueno, lo dividí en 5 categorías. Dentro de esas 5 categorías vamos a hablar, vamos a dar un punto a quien lo haya ganado desde mi perspectiva, y vamos a empezar a hablar sobre las políticas económicas. Por un lado tenemos al republicano Donald Trump, que cree en que darle cada vez más aranceles y quitarle cada vez más aranceles, impuestos a los grandes capitales, a las grandes empresas. Y sobre todo tiene digamos una política proteccionista en cuanto se trata al comercio internacional. Lo hemos visto durante su primer gobierno. Fue muy dado a una guerra comercial con China, en la que pues básicamente Donald Trump imponía aranceles al comercio sobre todo de materias primas y de algunos componentes de alta tecnología, y por su lado China también colocaba aranceles a algunos productos estadounidenses que trataban de entrar en el gran mercado chino. Básicamente esto es lo que ha dicho durante toda su campaña: continuar con la guerra contra China, que Estados Unidos sea el hegemón económico indiscutible en el comercio internacional, y pues por supuesto el tema de quitarle impuestos a los grandes capitales, y cosa que hace que muchos de los grandes empresarios estadounidenses estén a favor de él, como por ejemplo Elon Musk, que ha utilizado básicamente su red social, sobre todo en estos últimos 2 meses, para hacer promoción y colocar cada vez encuestas que dejan ver a Trump como el indiscutible vencedor. Cuestión que en realidad, estando como está hoy en día la opinión pública y las encuestas, el tema está bastante apretado para ambos candidatos. Sin embargo, las encuestas que han publicado Elon Musk muestran una diferencia abismal y poco creíble. Básicamente casi 70% a favor de Donald Trump y 30% a favor de Kamala Harris. Pues del lado de Kamala Harris precisamente tenemos una política de corte de abajo hacia arriba en términos económicos, ¿no? Es decir, que el crecimiento de la economía vaya a partir de la economía del hogar y las pequeñas y medianas empresas. Dice, bueno, primero quitarle impuestos a las clases más bajas, a las clases trabajadoras, colocarle impuestos a las clases más ricas, cuestión que comparte con Joe Biden, porque fue una de las cosas que Joe Biden prometió en su campaña electoral, pero que además es, pues, a pesar de las promesas que se puedan hacer, Joe Biden trató de negociar varias veces el tema de los impuestos mayores a los grandes capitales y a los ricos en los Estados Unidos, y no logró digamos la meta que tenía planteada en 40%. Se acercó al 20%. Sin embargo, pues hay que tomar en consideración que muchas de estas promesas al final deben ser negociadas en el Congreso, y no siempre se cumplen tal y como lo prometieron durante la campaña. Pero entonces, una de las cosas que tenemos que mencionar es que efectivamente Kamala Harris cree en darle más impuestos a los ricos, quitarle impuestos a las clases trabajadoras y ofrecerle facilidades a la pequeña y mediana empresa. En realidad ninguna de las dos ideas de los candidatos es negativa, es mala en términos económicos. Sin embargo, aquí el punto se lo voy a dar a Donald Trump, porque en términos generales la política de menos impuestos a los grandes capitales tiende a tener mayores ventajas a corto plazo. Si bien a largo plazo es mejor fomentar el surgimiento de nuevas pequeñas y medianas empresas, pero a muy largo plazo en términos económicos, que es la idea de Kamala Harris, en realidad es poco probable que se vean los beneficios en un periodo de 4 años. Entonces, digamos que el punto acá en términos de política económica va para Donald Trump, precisamente porque él o las ideas que está proponiendo van a tener consecuencias dentro de su propio mandato, o si gana, ¿no?, en su hipotético segundo mandato. Vamos rápidamente entonces a la segunda categoría que habíamos quedado para el día de hoy: política exterior. Hay varios temas dentro de política exterior que podríamos mencionar, y que los dos candidatos han hablado. Hablemos primero del tema Israel. Israel, que es una pieza fundamental para la política exterior estadounidense, sobre todo de política militar en Medio Oriente,
hay que tomar en cuenta que ambos candidatos apoyan abiertamente a Israel, pero Kamala Harris lo hace con ciertas restricciones. Es decir, Donald Trump en términos generales dice que se lleva muy bien con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y Kamala Harris normalmente lo que ha dicho es que hay que buscar la paz en el Medio Oriente y que la salida negociada es la que ella apoyaría. Mientras que pues Donald Trump en realidad no ha dicho nada sobre darle más armamento a Israel, pero en términos generales por su primer mandato se sabe que sería más abierto a este tipo de ayuda que a buscar un proceso de negociación y paz. También con respecto a Irán, ambas posiciones son más o menos la misma, tanto demócratas como republicanos están a favor de disminuir el poder de Irán en la región, pero sí se sabe por el primer mandato de Donald Trump que él no está a favor de negociar o de supervisar más bien el tema del plan nuclear iraní, porque ya en el primer mandato se salió de los procesos de negociación. Por otro lado, hay que mencionarlo, lo que más nos preocuparía a nosotros es América Latina. Donald Trump ha demostrado, pues sobre todo en los últimos días, que no le interesa el tema de América Latina, cuando menos no en este momento. Pues su invitado, uno de sus invitados en el cierre de campaña en Nueva York, habló muy mal, hizo chistes pésimos sobre la comunidad latina en los Estados Unidos y fue incluso acusado de xenófobo, y hasta el día de hoy Donald Trump no ha salido. Pues sí hicieron un desmarque, dijeron que lo que dijo el humorista no representa las ideas que tiene el Partido Republicano, pero Donald Trump no trató de resarcir pues el daño que había hecho los chistes del humorista. Por otro lado, habría que mencionar entonces que en América Latina Donald Trump básicamente nos ha utilizado durante esta campaña como una excusa para decir que debe fortalecerse el tema de la frontera, sobre todo la frontera con México. Ya lo vimos durante su primer mandato. La política de Trump fue básicamente presionar a México para que no dejara que los migrantes que venían desde Sudamérica y Centroamérica llegaran hasta la frontera norte, sino tratar de detenerlos en el territorio, sobre todo en el sur de México. Vimos cosas desastrosas como por ejemplo niños en jaulas durante el periodo de Donald Trump, cosa que a veces se le olvida a mucha gente que apoya a este candidato. Lo vimos cuando en los primeros años, cuando tuvo que lidiar contra la inmigración ilegal, separaba a los padres de los hijos y a los hijos los metía en jaula, un poco por también meter el miedo para evitar que cada vez más personas fueran al territorio estadounidense en familia. Por otro lado tenemos a Kamala Harris, que ha demostrado que no ha sido totalmente eficiente. También es que es la vicepresidenta, ni siquiera se ha tratado del secretario de Estado, es decir, el cargo que tenía ella como vicepresidenta ni siquiera es el más relevante en cuanto a política exterior. Pero sí hay que decir que a pesar de que fue delegada en algunos momentos al tema de inmigración, en general la política de inmigración del gobierno de Joe Biden ha sido... no ha tenido, digamos, tanta coherencia, porque han cambiado muchas veces de estrategia. Sin embargo, la verdad es que en el gobierno de Joe Biden se han deportado más inmigrantes ilegales que en el gobierno de Donald Trump. Y estas son cifras que no se pueden negar. Pero en términos generales, el estadounidense cree que el manejo de la frontera durante el gobierno de Joe Biden fue peor. Cuestión que evidentemente le pesa a la candidatura de Kamala Harris por ser la heredera, digamos, la heredera política del Partido Demócrata en este momento. Por otro lado, tendríamos que decir que en cuanto al conflicto, que es muy preocupante, el conflicto Rusia-Ucrania, las posiciones entre ambos candidatos es bastante diferente. Por un lado, Kamala Harris ha demostrado que tener ideas de continuidad con respecto a lo que venía haciendo Joe Biden en términos de ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia. Y precisamente esto se hace por el fortalecimiento de las alianzas que ha tenido el Partido Demócrata en este último gobierno de Joe Biden en el mundo, no nada más con la OTAN, sino además con otros países no OTAN y que son considerados aliados estratégicos de los Estados Unidos.
Pero la posición de Donald Trump sabemos que es muy diferente, se ha mostrado muchas veces muy cercano con Vladimir Putin, habla de él en términos casi honorables, y se sospecha que la política de Donald Trump va a ser quitarle el apoyo a Ucrania para obligar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociación y prácticamente ceder el 30% de su territorio, que es lo que está en este momento ocupado por el ejército ruso, sobre todo en la región oriental del Donbass. Habría que mencionar en este punto que hay escándalos de lado y lado, pues tanto, pues no directamente de Kamala Harris, pero sí conocemos que Joe Biden, el hijo de Joe Biden, estuvo involucrado en un escándalo por pertenecer a la nómina de la empresa de gas ucraniano, a pesar de que evidentemente no trabajaba allí. Y en años anteriores incluso a que llegara Joe Biden a la presidencia. Pero por otro lado tenemos varios escándalos que rodean a Donald Trump, en el que supuestamente Rusia lo ayudó en su primera elección en términos de bots y en términos de manipulación de la opinión pública en redes sociales. Se habla de una injerencia, esto lo pueden buscar, una injerencia rusa en las elecciones en las que Donald Trump llegó a la presidencia. Entonces, aquí ninguno de los dos candidatos, digamos, está exento, ninguno de los dos partidos en realidad, porque Kamala Harris no tiene un escándalo que la rodee a ella personalmente con respecto al caso de Ucrania, pero sí ambos partidos ya tienen un antecedente en este conflicto. Por último, en política exterior, sabemos que el gran enemigo para Donald Trump en términos económicos es China. La política de Joe Biden sobre China no ha sido tan frontal. Sin embargo, pues evidentemente ha habido roces en términos económicos, pero se han disminuido mucho porque China durante el gobierno de Joe Biden no ha tenido un crecimiento tan exponencial como el que había tenido durante los años de Donald Trump. Y esto no es que se deba a que durante los años de Donald Trump China creció más porque era Donald Trump el presidente de los Estados Unidos, no, sino es un proceso propio de la economía china que ha venido atravesando una serie de pequeñas crisis durante estos últimos años y que evidentemente pues ha hecho que su actuar internacional sea menos activo en términos comerciales y económicos que lo que había sido durante el gobierno de Trump. Sin embargo, lo que se espera pues evidentemente es retomar la guerra comercial con China en caso de que Donald Trump llegue a la presidencia. En el caso de que Kamala Harris llegue a la presidencia, pues se espera un escenario más estable donde se hable en términos de negociación y cooperación, evitando la confrontación directa. Es lo que normalmente esperaríamos sobre todo de el Partido Demócrata. En este punto yo diría que los dos están en empate, es decir, ambos partidos tienen pros y contras en términos de política exterior. Por un lado, Trump aflojaría mucho la ayuda estadounidense en Ucrania. Por otro lado, Kamala Harris es probable que le descuente ayuda a Israel. Entonces, en términos, por lo que habíamos ya revisado en términos de política exterior, creo que es un empate. Por otro lado, pues hablemos de el currículum. Es importante revisar el currículum de ambos candidatos. Tenemos por un lado al expresidente Donald Trump, que se educó en la Universidad de Fordham y en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo el título en economía. Evidentemente es una persona rica de cuna. Ha sido, digamos, muy exitoso en términos de su empresa de construcción y bienes raíces. Sin embargo, pues también toda su carrera, y esto antes de llegar a la presidencia, estuvo rodeado de escándalos, ciudades, casinos que fueron un fracaso económico y han sido abandonadas, cayeron en bancarrota. Él mismo cayó en bancarrota un par de veces. Se dice que esto lo hizo para hacer fraude fiscal. Por otro lado, pues es el heredero de un imperio que ya existía cuando él lo tomó, que es el imperio de su papá, de Fred Trump, pero que además no ha estado exento de escándalos porque, como ya sabemos, Donald Trump ha sido acusado de diferentes cargos en diferentes cortes en los Estados Unidos. En términos económicos tenemos la más importante por evasión y fraude fiscal, que fue en el estado de Nueva York, y que acusa precisamente a Donald Trump de haber inflado en algunos momentos el valor de sus propiedades para solicitar créditos ante entidades financieras y luego desinflar estos valores de sus propiedades
a la hora de pagar impuestos. Y esto evidentemente es un acto de fraude fiscal. Fue encontrado culpable y se le colocó una multa multimillonaria hace un año en el estado de Nueva York. Pero por otro lado también tenemos evidentemente los grandes escándalos de los que estaba rodeado Donald Trump, el tema del acoso sexual, que no nada más se refiere a una persona la que ya fue hallada culpable. Tengo acá anotado los nombres si me permiten. Por un lado tenemos el caso del que ya fue encontrado culpable, fue por haber acosado o asalto sexual, que fue el cargo oficial que se le dio a la señora Jean Carroll. Eso fue en el año de 1996, aparentemente en una tienda departamental de ropa. Y tiene otros, pues podríamos decir, no es un escándalo de índole sexual, pero no fue por asalto sexual, que fue el soborno que se le dio a Stormy Daniels durante los años de su primera candidatura a la presidencia. Esto mientras su esposa Melania Trump estaba embarazada de su último hijo, y básicamente fue o por la razón por la que fue juzgado fue porque no declaró el gasto que había hecho como gasto de campaña, este soborno que hizo a través de su abogado, y que después se pelea con su abogado, lo abandona en pleno juicio, donde el abogado fue hallado culpable por haber dado este soborno y no haberlo declarado. Pero por otro lado tenemos el hecho de que básicamente lo que hizo fue contratar a una actriz porno para tener relaciones con ella y luego pagarle con dinero en la campaña sin declararlo, y por este hecho fue que fue hallado culpable este año y también se le impuso una multa. Pero es que en los últimos días también hemos visto cómo han salido declaraciones de otras dos mujeres, en el caso de Stacey Williams en 1993 y de Amy Doris de 1997, que han asegurado que efectivamente también fueron asaltadas sexualmente por Donald Trump. Sin embargo, no se ha abierto un caso para ninguna de las dos ha sido solo declaraciones públicas. No se ha hablado todavía de demandas oficiales y que Trump pues se le hayan abierto otros dos casos de asalto sexual. Pero también queda pendiente la decisión, que ese caso ya está siendo investigado pero todavía no ha tenido sentencia, que es el apoyo que dio Donald Trump y quizás el opamiento de sus seguidores el día 6 de enero, cuando le tocaba la proclamación de la presidencia a Joe Biden, y envió a sus seguidores a tomar el Congreso de los Estados Unidos para evitar que su vicepresidente Mike Pence, hoy superenemigo de Donald Trump, proclamara al vencedor en las elecciones. A pesar de que Donald Trump no logró demostrar en ninguno de los 11 estados donde demandó fraude electoral, no pudo demostrar el fraude electoral. Sin embargo, trató de frenar la proclamación de la victoria de Joe Biden el día 6 de enero del año 2021, y efectivamente esto es un caso que se ha investigado y que está por resolverse aún. Es decir, el juicio debería darse a conocer a finales del mes de noviembre de este mes, el resultado del juicio, porque efectivamente Donald Trump tuvo una responsabilidad política ese día, fue público y notorio, y no nada más eso, sino después han salido otros testimonios y videos que lo han hecho ver como no nada más estaba enterado de lo que estaba ocurriendo, sino además le estaba haciendo seguimiento en tiempo real a lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Y cuando incluso una de sus colaboradoras en la presidencia le dijo que la vida del vicepresidente dentro del Congreso de los Estados Unidos estaba en peligro, él respondió con "so what", es decir, ¿y qué? No le importó ni siquiera la seguridad del vicepresidente, de su vicepresidente. Razón por la cual evidentemente este caso aún está abierto, y estaremos pues pendientes de cuál sea cual sea el resultado de las elecciones, pues revisar cuál va a ser la decisión del juez que lo está revisando. Pero por otro lado pues tenemos evidentemente a Kamala Harris, que así como mencionamos un poco el currículum de Donald Trump, tenemos que mencionar el de ella. Ella se graduó en la Universidad de Howard y después estudió en la Escuela de Derecho Hastings de la Universidad de California, donde se graduó. Pasó a ser fiscal de distrito en San Francisco, y luego logró ser la fiscal general del estado de California, uno de los estados demócratas más fuertes, quizás el más fuerte
en todos los Estados Unidos. Y pues en 2017 fue electa senadora para el Congreso y luego fue llamada a la vicepresidencia por la candidatura de Joe Biden en el año 2020. Esto la llevó a la primera, digamos, a la primera fila política en su país. Tuvo una carrera brillante como fiscal, luego llega al Senado y salta directamente al Ejecutivo de la Nación, tomando el cargo de vicepresidenta. Sin embargo, se le acusa y esto ha sido algo común durante toda la campaña, se le ha acusado de ser una persona que cambia de opinión constantemente. Y debemos aquí mencionar que se le acusa específicamente en el tema de haber cambiado de opinión sobre la actuación de los policías con respecto a la detención por drogas en los Estados Unidos, y también se le ha acusado sobre haber defendido en algún momento la pena de muerte y ahora mostrarse contraria a la misma. Evidentemente se ha visto también en una posición muy difícil, porque le han preguntado varias veces sobre, por ejemplo, qué hubiese hecho diferente en el caso de haber sido la presidenta durante estos últimos 4 años, que hubiese hecho diferente con respecto a la política que aplicó Joe Biden, y no ha sabido responder este tipo de preguntas, evidentemente para no golpear a la figura del presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, que además había sido el candidato del Partido Demócrata durante los primeros meses de esta campaña, pero luego renuncia porque se ve pues que los números no le acompañaban. Además de su propia salud física y mental, era difícil que pudiera rendir como presidente de los Estados Unidos durante 4 años más. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis importante, que es que durante la primera campaña entre Joe Biden y Donald Trump, Donald Trump acusó muchísimas veces a Joe Biden de ser un viejo, de tener una edad, ser el presidente más anciano de los Estados Unidos, no tener las condiciones mentales para el cargo y todo este tema. Y resulta que en esta segunda vuelta que se estaba dando hasta hace unos meses, antes de que renunciara Joe Biden a la candidatura del Partido Demócrata, precisamente Donald Trump tenía la misma edad. Y ya hemos visto que efectivamente Donald Trump ya tiene un desgaste físico notorio, y en algunos casos, en algunos momentos hasta mental, a la hora de dar sus speeches, sus discursos ante sus seguidores. Ha cometido algunos errores que son mínimos en comparación con los errores que venía cometiendo Joe Biden ya, pero hay que mencionarlo también. Es decir, en realidad la candidata joven, y por lo cual se le cayó todo el argumento a Donald Trump en estas elecciones, es Kamala Harris, porque Donald Trump tendría la misma edad a la que llegó a la presidencia Joe Biden en las pasadas elecciones. Y tomando en cuenta que ya Donald Trump había sido presidente en una oportunidad, pues es una de las cosas que debemos mencionar. Pero evidentemente cuando sopesamos a los dos candidatos, nos damos cuenta que la cantidad de juicios que se le han hecho a Donald Trump, de hecho se le hicieron 2 juicios políticos durante su mandato, 2 impeachment para tratar de destituirlo por diferentes cosas que dijo e hizo durante su mandato. Hay que sopesarlo y nos damos cuenta que el candidato con peor calificación en este ranking que estamos haciendo evidentemente es Donald Trump, así que el punto aquí va para Kamala Harris. Por su actuación ha tenido un currículum bastante bueno, una carrera prestigiosa en términos de su carrera como abogada y como fiscal, y en términos generales pues cambiar de opinión no es un crimen. Quizás no es lo ideal para un candidato que le saquen este tipo de cosas, pero no es nada comparado con haber sido hallado culpable en casos de asalto sexual y fraude fiscal, por ejemplo. Por otro lado tenemos el caso de Venezuela, y aquí evidentemente está muy peleada la opinión, sobre todo la opinión pública venezolana, con respecto a lo que puede hacer o no uno u otro candidato. Una de las cosas que se dice es que Donald Trump ha sido mucho más activo con respecto al apoyo a la oposición en Venezuela, y esto debido precisamente a que
él fue el que reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó durante su primer mandato, y también continuó con la política de sanciones al gobierno del régimen de Maduro. Sin embargo, pues aquí hay que mencionar, porque parece que se le olvida a todo el mundo, que las sanciones al gobierno, al régimen de Maduro, comenzaron durante un gobierno demócrata, el gobierno de Barack Obama, y fueron continuadas durante el gobierno de Donald Trump. Una de las cosas que tiene a favor, en términos generales, el partido republicano, es que en los últimos meses Joe Biden trató de distender el enfrentamiento político con el régimen de Maduro, un poco también por el tema petrolero. Es decir, estaba interesado en encontrar cada vez, en acumular proveedores de petróleo para ayudar a Europa a enfrentar el vacío que había dejado haber abandonado a Rusia como proveedor principal de hidrocarburos. Y esto era algo que Estados Unidos no necesitaba en sí para él, sino que necesitaba para sus socios dentro de la OTAN en Europa. Entonces, en ese caso, pues hubo escándalos que a cualquier venezolano rechazaría, que es el tema de haber entregado a Alex Saab y a los sobrinos de Cilia Flores, que habían sido encontrados culpables de narcotráfico, y Alex Saab de lavado de activos y capitales a favor de Maduro. Y hoy en día, de hecho, Alex Saab es ministro en Venezuela. Pero por otro lado, hay que mencionar que esto no es el gobierno, y parece que también se nos olvida, no es el gobierno de Kamala Harris, es el gobierno de Joe Biden. Kamala Harris ha sido la vicepresidenta. A veces en este tipo de cosas es más relevante el cargo del secretario de Estado que el cargo del vicepresidente. Es decir, por poner un símil acá, durante el gobierno de Barack Obama era mucho más relevante la opinión que tenía Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, en términos de qué hacía, por ejemplo, con Irán o Corea del Norte o Rusia, Estados Unidos, que la opinión del propio Joe Biden, que era el vicepresidente de Barack Obama. Entonces, en términos generales, yo no acusaría de la política exterior o de los resultados de la política exterior del gobierno de Joe Biden a Kamala Harris, porque en este sentido la responsabilidad debería recaer sobre Joe Biden y el secretario de Estado de Joe Biden, que ha sido Anthony Blinken. Evidentemente, aquí hay mucha información basura que rueda por redes sociales, pero también hay que recordar que ya Donald Trump ha sido presidente de los Estados Unidos, y con respecto a Venezuela fueron 4 años, es decir, todas las opciones están sobre la mesa y no hacer mayor cosa. Es decir, no hubo más que sanciones y no hubo más que el reconocimiento a Juan Guaidó. De hecho, hoy en día se reconoce que Donald Trump le ofreció en algún momento, o le prometió, más que ofrecerle, le prometió a Juan Guaidó que iba a accionar en contra del régimen de Maduro, y al final nunca lo hizo. Lo sabemos de boca de uno de sus asesores más importantes en términos de política exterior, que es John Bolton, hoy otro enemigo político de Donald Trump, que dice que muchas veces alertó a Trump sobre el peligro que representaba Venezuela en la región por el tema de narcotráfico, de financiamiento del terrorismo y todos estos casos, y Donald Trump en realidad no hizo nada, no tomó ninguno de estos consejos que le daba John Bolton. De hecho, hacia el final del gobierno de Donald Trump despidió a John Bolton incluso de mala manera. Esto es una noticia pública y notoria, la pueden buscar en internet, más allá de lo que se dice en redes sociales y todo el tema bueno, es que en realidad Donald Trump sí sacaría a Maduro del poder, y Joe Biden ha ofrecido, más bien ha facilitado la estadía en el poder a Maduro. Yo no estoy tan a favor de esta visión. Creo que un gobierno de Kamala Harris sería algo nuevo, cuando menos una apuesta diferente. Ya sabemos lo que hizo Donald Trump, pero no sabemos de lo que está dispuesta a hacer Kamala Harris, que en muchos casos, cuando se le pregunta sobre este tema, dice: yo he peleado, a diferencia de mi contrincante político, es decir, de Donald Trump, yo he peleado en los tribunales en contra del narcotráfico. Durante mi carrera he sido fiscal y yo sí he luchado en contra de las bandas del crimen organizado.
Sin embargo, hace una semana, porque todo hay que decirlo, hace una semana se le preguntó sobre el caso de Venezuela y dijo que no estaba a favor de una intervención militar en Venezuela. Pues básicamente estos son los 5 puntos. En este último punto pues está muy parejo por los diferentes datos que les he dado acá, pero yo estaría incluso un poco más a favor de Kamala Harris y le doy mi punto a ella porque es un gobierno diferente por las razones que ya expliqué. Sería cuando menos una actitud nueva y diferente tanto a la de Joe Biden como a la actitud que sabemos que tuvo ya Donald Trump, que fue presidente de los Estados Unidos y que no hizo más que prometer durante 4 años que todas las opciones estaban sobre la mesa. No hubo, más allá de promesas, no hubo ninguna digamos acción real sobre el caso de Venezuela. Y de hecho durante estos últimos meses, durante su campaña, no se ha mencionado la posición de Donald Trump sobre Venezuela, y las pocas veces que ha hablado, bueno, ya han sido ya unas 4 veces hablado sobre Venezuela, se ha referido exclusivamente al tema de lo peligroso que son los venezolanos dentro del territorio de los Estados Unidos. Lo único que dice es que Venezuela, cuestión que sabemos es falsa, no por ayudar evidentemente a Maduro y a su combo, sino porque sabemos que no ha sido así. Dice: Venezuela ha liberado a pacientes psiquiátricos de sus manicomios y a reos de sus cárceles y los ha enviado a Estados Unidos. Nosotros los venezolanos sabemos que eso evidentemente no ha sido así. Eso no quita el desorden y la crisis del sistema carcelario en Venezuela, pero evidentemente no ha sido el accionar de Venezuela con respecto a los Estados Unidos. Sí hemos visto que muchos venezolanos, sobre todo en este último año y medio, en las oleadas que llegaban a los Estados Unidos, pues eran venezolanos que no tenían ningún respeto por la autoridad y por la ley, pero que poco a poco han sido digamos, procesados por la justicia estadounidense, sobre todo después de los episodios escandalosos que se daban en la ciudad de Nueva York y los motorizados, pues trancar las calles, agredir a los policías. Todo eso ocurrió hace más o menos un año y vimos cómo quizás se demoraron un poco en procesarlos, pero ya hoy en día eso cesó por completo porque empezaron a procesarlos dándose cuenta que eran evidentemente maleantes, ¿no? Que habían llegado de forma ilegal al territorio de los Estados Unidos y sobre todo a la ciudad de Nueva York. Pues bueno, esos son los 5 puntos de los que le quería hablar el día de hoy. Pues ya sabemos cuál es el puntaje final al que hemos llegado. Y básicamente habría que decir que Kamala Harris en términos generales es la mejor opción en este momento, es una opción más ética en la política. A mucha gente no le gusta porque dicen que carece de carisma, que quizás sus políticas no son tan claras, ha sido un poco timorata, sobre todo para no herir a su presidente, que ha sido Joe Biden durante estos últimos 4 años. Pero por otro lado tenemos a un candidato que se ha mostrado catastrófico, no solo en su vida privada, no solo para la democracia de los Estados Unidos, sino además un peligro para el balance del poder, sobre todo en términos de la defensa de la OTAN, por ejemplo, y el desempeño de los Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, en términos generales, revísenlo desde el principio si les queda alguna duda, pero en términos generales, Donald Trump es un peor candidato y por tanto Kamala Harris pasa a ganar este ranking. Pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado el video.